Bienvenidos a Electrónica y Experimentos. En esta ocasión veremos un circuito muy ingenioso que es un multiplicador de voltaje. Este circuito ya es bastante antiguo, debe tener cerca de un siglo, pero se ha usado bastante por su sencillez. Aquí tenemos el esquema general de un multiplicador de voltaje. Este multiplicador de voltaje es de media onda, es su versión más sencilla. Hay otra de onda completa y cada etapa consta de un capacitor y de un diodo. Entonces aquí tenemos 4 etapas. ¿Qué sucede aquí? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos que tenemos un voltaje de corriente alterna, tenemos un voltaje que cambia, pero aquí tenemos la tierra. Esto no va a cambiar. Ahora bien, si uno lo revisa con cuidado, lo que tenemos aquí es una suma en serie de capacitores. Entre los capacitores están los diodos y estos son importantes porque permiten que la corriente circule en una dirección y no en otra. Eso permite que cada capacitor se cargue, pero aquí viene lo interesante. Tenemos un voltaje de corriente alterna. Ahora, este voltaje sube. Ahora bien, lo que sucede al siguiente voltaje es que la carga de este capacitor más el voltaje que sube de este son como dos pilas en serie. Entonces, este sube su voltaje. Y si tuviéramos aquí otra etapa, el voltaje subiría más y más y más. Ahora bien, esto hace que el voltaje sube mientras que el voltaje de tierra se mantenga constante. Aquí hay otro detalle muy interesante y es que cada uno de los capacitores no está soportando todo el voltaje, sino que cada uno se mantiene con un voltaje bastante pequeño. Esto hace que se pueda construir con componentes comunes y corrientes. Ahora, el desempeño del circuito también va a depender de lo que se utilice como componentes. En este caso utilicé componentes muy económicos de muy pocas capacidades. Bueno, los diodos son realmente buenos, pero los capacitores son capacitores muy pequeños, entonces no obtengo realmente mucha amplificación, también porque la fuente que uso es muy pequeña, es un generador de señales común y corriente y le puse que diera 3 volts pico pico. Entonces realmente la elevación de voltaje no es muy pequeña. Además, por otro detalle, este circuito tiene el inconveniente de que conforme uno va poniendo más etapas, cada aumento de voltaje es menor. Entonces llega un momento en el que ya no compensa poner más etapas porque el aumento de voltaje es realmente insignificante. A pesar de eso, ha sido muy útil, todavía se usa. Fue inventado al parecer en los años 30. Se lo utilizó en los primeros aceleradores de partículas, investigación de partículas elementales. El nombre está impronunciable de los investigadores, Cockcroft-Walton. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, eran dos investigadores, bueno, ahorita lo vemos, no hay problema. Y ahora, este circuito todavía se utilizó bastante en televisiones, aunque ya muy modificado. Las televisiones en blanco y negro necesitaban alrededor de 10.000 volts y en el caso de las televisiones a color, de cinescopio estoy hablando, llegaban a necesitar unos 18.000 volts. Aquí tenemos el circuito en cuestión. Como se ve, es un circuito extremadamente simple, diodos y capacitores, no hay más. Aquí tenemos el acelerador de partículas Cockcroft-Walton en el laboratorio Clarendon en la Universidad de Oxford. Es de 1948 la imagen. Cuesta un poco de trabajo imaginar cómo pudieron
hacerlo, ya que en aquella época todavía no se inventaba el diodo como lo conocemos. Los capacitores ya existían, pero eran algo realmente muy artesanal. De cualquier forma, lo hicieron y funcionaba realmente bien. Aquí tenemos la versión moderna del multiplicador de voltaje, es un flyback. Bueno, estrictamente no es un flyback, pero así se le llama. En este caso es la parte que tenemos en verde del cinescopio y que eleva el voltaje dependiendo entre 10 y 18.000 volts. Aquí lo que estamos haciendo es medir la capacitancia de uno solo de los capacitores del circuito. Apenas se alcanza a ver, está puesto en el medidor LSR y es de 935.5 picofaradios. Es una capacitancia realmente pequeña. Ahora vamos a medir la capacitancia de todo el circuito. Tenemos que recordar que los capacitores en serie se suman igual que los resistores en paralelo, por lo tanto la capacitancia total es menor. En este caso, vamos a ver, la capacitancia es muchísimo menor. En el caso anterior eran 950 y algo picofaradios y ahora tenemos 203, lo cual es una disminución significativa. Bueno, aquí tenemos ya el circuito en funcionamiento. Aquí lo que tenemos, vamos a ver primero el generador de señales. El generador de señales está en este momento, está haciendo un barrido. Comienza a los 100 Hz, se detiene a los 3 MHz y lo hace en un tiempo de 1.2 segundos. Voy a cambiar un poco la frecuencia, 3.6 MHz, para la detención del barrido. Entonces, ya está. Aquí tenemos el osciloscopio y les decía, en este punto tenemos los 100 Hz, la amplificación es mínima o la multiplicación de voltaje es mínima, pero al irse elevando la frecuencia de funcionamiento llegamos hasta lo máximo que puede dar este dispositivo en particular. Si pusiéramos otro tipo de capacitores en particular podría llegar más alto, pero llega hasta aquí. Y vamos a ver, si nosotros ponemos los cursores, nosotros encontramos que desde el punto más bajo a 100 Hz aproximadamente, aquí está, vamos a, lo estoy acomodando a ojo, los cursores, pero la diferencia de voltaje entre el cursor alto y el bajo son 7.68 volts, que es más que los 3 volts pico pico que yo había puesto. Entonces sí hay una amplificación neta del voltaje. Ahora bien, a partir de cierta de que llega a un cierto voltaje, más bien a una cierta frecuencia, ya no hay más aumento, ya la multiplicación se detiene. Ahora voy a hacer algunos cambios aquí. Voy a cambiar el voltaje final del barrido para ver el comportamiento a otras frecuencias. Entonces les decía que el barrido comienza a 100 Hz y en este caso termina a 3.6 MHz. Pero ¿qué pasa si ponemos el barrido de 0 a 1 kHz? Vamos a ver, el aumento es mínimo. Si lo ponemos a 10 kHz, vamos a esperar un poco, el aumento mejora.
o más bien el aumento de voltaje, la multiplicación de voltaje mejora, pero de todas maneras no es mucho realmente. Vamos a cambiarlo a 100 kHz. Mejora bastante, de hecho se acerca mucho a su punto máximo. Ahora, un detalle interesante que se puede ver aquí es que la curva de aumento de voltaje con la frecuencia se parece a la curva de carga de un capacitor, lo cual no es tan extraño. Un detalle más que habría que incluir aquí es que esta suma de capacitores es en serie. Si uno hace la suma de los capacitores, realmente la capacitancia final es extremadamente pequeña, y esto es importante porque entre más pequeño sea el capacitor, más rápidamente puede reaccionar a los cambios de voltaje. Ahora bien, vamos a 1 MHz en este barrido y ya tenemos pues prácticamente el desempeño máximo. De hecho, si aumentamos más la frecuencia, comenzamos a ver que el conjunto de capacitores ya no reacciona del todo bien, que puede ser un efecto debido al protoboard, o puede ser ya que alcanzamos los límites de desempeño de los capacitores. Voy a poner 5 MHz. Ahí está. Si uno se fija, aquí la curva llega a un máximo y después decae. Vamos a quitar el barrido y vamos a dejar únicamente la frecuencia de 5 MHz. Ahí está. Hasta ahí no hay problemas, se ve bien, pero vamos a subir a 10 MHz. Se ve razonablemente bien. Vamos a hacerlo, vamos a poner otra vez el barrido, pero con la frecuencia máxima en 10 MHz. Aquí ya se comienza a ver cómo sube primero y después va bajando. Vamos a ponerla a 15 MHz, el final del barrido, y aquí ya se descompone la curva de multiplicación de voltaje, y vamos a ir a la frecuencia máxima que puede dar este generador de funciones, 20 MHz, y aquí se descompone completamente la curva de multiplicación de voltaje, ya no se comporta igual. Voy a quitar el barrido y vamos a poner la frecuencia de 20 MHz. Vamos a ver cómo se ve. Sí, ya se descompone completamente, y el aumento de voltaje pues no es lo que se supone que debería ser. Aquí tenemos la línea del cursor, que es donde llega con 1 MHz o un poco más, pero ya en 25 MHz ya. Pues esto nos indica que realmente alcanzamos los límites de este dispositivo en particular. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima vez.